Buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos seguís cada día haciendo este oficio vespertino, este tiempo separado de oración por la tarde-noche, desde la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal Comunión Anglicana. Un día más damos comienzo a nuestro tiempo de estar con el Señor. Cada noche hablamos de poner una intención especial para este oficio. Y en esta noche quería hablaros del servicio a Dios y que Dios nos conceda la gracia de tener claro que le servimos a Él y que todo lo bueno que podamos hacer por Él, lo bueno que podamos hacer por los demás y lo bueno que hagamos también por nosotros mismos es servicio a Dios. Que en esta noche Dios nos conceda la gracia de servirle a Él sin ninguna duda, teniendo muy claro que nuestra vida cobra sentido, tiene propósito cuando le servimos a Él. Así que, hermanos, vamos a comenzar esta tarde haciendo esta oración, poniendo en las manos del Señor nuestra vida. Padre, en esta tarde queremos venir ante el trono de tu gracia, confiado de que por la sangre de tu Hijo tú nos limpias de todo pecado y podemos estar delante de ti calmadamente, en paz, con reposo y con alegría. Y en esta noche, Señor, queremos pedirte que nos concedas la gracia de la convicción firme, de tomar la decisión adecuada, que no es otra que servirte a ti. Señor, que venga tu reino a todo lo que nos rodea, que seamos portadores de la buena noticia y que seamos discípulos tuyos haciendo las cosas que tú hiciste. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues dicho esto, comenzamos nuestra liturgia como cada día diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso. Llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobierna todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestras súplicas. Oramos todos juntos, hermanos, diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos dejan levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas,
a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Y el Señor sea siempre con vosotros. Alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Oramos ahora el Salmo 23. Estamos durante todos estos estudios haciendo un análisis práctico, cómo podemos llevar a la práctica estas palabras que tienen cientos de años, miles, llevarlas a la práctica en el día de hoy, en el siglo XXI, en medio de la pandemia. Así que no solamente estamos leyendo el Salmo, lo estamos orando. Yo te animo a que tú lo ores en tu vida también y que tú le puedas decir junto conmigo en esta tarde: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues en el día de hoy vamos a estar compartiendo, vamos ya por el verso número 4 del Salmo 23. Hoy, en concreto, vamos a estar hablando, bueno, ya recapitulando un poco, porque ya vamos a pasar a la segunda parte del versículo 3, vamos a recapitular un poquito, y ya hemos hablado acerca de, en los primeros días hablamos acerca de la receta de Dios para la preocupación. Hemos hablado también de la receta de Dios para las emociones dañadas. Y hoy vamos a hablar del estrés que causa la indecisión. Y es que la vida es una serie de decisiones. Y decidir implica elegir. Yo me acuerdo de esos textos que aparecen en el libro de Deuteronomio cuando Dios le dice a su pueblo: pongo hoy delante de vosotros la vida y la muerte. Y dice Dios: escoged qué camino queréis. Dios nos ha dado el libre albedrío y eso produce que nosotros tenemos la capacidad de elegir. Por cierto, una de las características de las sectas, y sobre todo, y aún más todavía, las sectas destructivas, una de las cosas que tratan de minar es la capacidad de decidir de la persona. Y esa capacidad de decidir de la persona se traslada al líder. Entonces, el líder es el que decide por uno, porque pareciera que el líder es el único que tiene conexión directa con Dios. Pareciera que el líder nunca se va a equivocar. Entonces, el líder elige por ti. Pero eso va totalmente en contra de la manera en cómo Dios nos creó. Dios nos dio la libertad de elegir a cada cual su propio camino. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy. El éxito, alcanzar el éxito está basado prácticamente en la toma de decisiones correctas. El presidente de una gran empresa, si hace una mala elección, puede hacer que esa empresa vaya a la quiebra. En el día de hoy yo escuchaba en las noticias cómo un político número 2 del Ministerio de Sanidad, reconociendo la culpa de no haber sabido prever lo que iba a pasar hace 10 años
con una posible pandemia como la que estamos sufriendo del COVID. De tal manera que no han sabido planificar la formación de más médicos, y resulta de que ahora en España pues tenemos un déficit tanto de médicos como de enfermeras, y además no haber sabido pagarle adecuadamente, por lo cual pues muchos de ellos se han marchado a otros países. Eso tiene que ver con la toma de decisiones. Qué importante es tomar una decisión adecuada. La Biblia, en la Epístola a Santiago, en el capítulo 1, nos dice que el hombre de dos mentes, es decir, aquel que piensa una cosa hoy y mañana piensa otra, es una persona inestable en todos sus caminos. La palabra griega para inestable significa literalmente caminar como un borracho. Cuando no se puede tomar una decisión, uno va como tambaleándose por la vida, rebotando por las paredes como una pelota. Algunas veces, aún después de tomar una decisión, todavía nos preguntamos, ¿habré hecho lo correcto? Y seguimos tratando de pensar en una elección, vamos a decir, posible entre A o entre B, y ese estar pensando todo el tiempo A, B, B, A, nos lleva realmente a un estrés muy grande. La pregunta que nos hacemos cada vez que empezamos un estudio de esto es, ¿existe una receta de Dios para el estrés que se produce por la toma de decisiones? Bueno, pues en la cuarta frase del verso 23, del Salmo 23, dice, me guiará, esta es la segunda parte del Salmo de ayer que decíamos, confortará mi alma, la sanidad de las emociones dañadas, y hoy hablamos de la segunda parte de ese versículo 3 que dice, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Así que la receta de Dios para el estrés que viene provocado por la toma de decisiones es ni más ni menos que permitir que sea Dios el que nos dirija. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y me guiará. ¿Quién es el que nos guía? Dios. Dios nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Así que la función del pastor no es solamente alimentar, también es dirigir. No solamente suple nuestras necesidades, como hemos hablado, también suple la necesidad de tomar decisiones correctas. Porque el buen pastor no solamente nos protege, sino que también nos dirige. Es como que Dios dijera, te voy a guiar por la vida si tú confías en mí. Repito la idea. Te voy a guiar por la vida si ponemos, me meto yo también, si ponemos nuestra confianza en Dios. Y dice que nos guiará por senda de justicia. Esto se está refiriendo al camino correcto, literalmente. Hay un camino que es el correcto y hay un camino que no es el correcto. David diría hoy, siglo XXI, Él me mantiene encarrilado. Él me mantiene en el camino correcto, porque lo contrario es descarrilarnos. Es como cuando uno va en las vías del tren y estoy encarrilado. Estoy en el carril. Pero si me salgo de las vías del tren, pues el tren se cae, se descarrila y vienen los accidentes. La idea es que Dios nos puede mantener en el camino correcto. Hay algunos de nosotros que podemos decir, bueno, yo he probado ya eso, yo le he pedido a Dios que dirija mi vida, pero resulta de que ahora estoy más confundido todavía que antes, no lo puedo entender. Y surge otra pregunta, ¿por qué es tan difícil conocer la voluntad de Dios? ¿Por qué lo vemos eso como tan complicado y tan difícil en la práctica? Y algunos llegan a decir, ¿estará Dios jugando con nosotros? ¿Estará jugando como al juego este en España decimos el resconder pillar? O sea, me escondo y ahora me tienen que encontrar. ¿Está jugando Dios con nosotros a las escondillas, a esconderse? O incluso algunos podrán hasta pensar, ¿le produce algún tipo de placer a Dios vernos cómo luchamos por los laberintos de la vida, preocupándonos por qué es lo que debemos hacer? Y evidentemente, hermanos, hermanas, amigos, amigas, la respuesta no puede ser otra que no. Evidentemente no. Dios lo que te quiere y lo que me quiere y lo que nos quiere es guiar. Dios quiere que conozcas su voluntad. Es más, te digo, Dios quiere más que tú puedas conocer su voluntad. Eso te lo puedo asegurar. Ahora, ¿cuál es el problema entonces?
esto cómo salimos de este bucle, cómo salimos de darnos cuenta de que lo que Dios quiere hacernos es bendecirnos, no solamente proveyéndonos todo lo que nos falta, sino que además quiere guiarnos por la vida. ¿Cómo salimos de esto? Bueno, vamos a ir viendo la problemática con la que nos enfrentamos. Y es que cometemos errores cuando buscamos o tratamos de buscar la voluntad de Dios. Por ejemplo, hay algunas personas que lo enfocan de una manera mística, es decir, están buscando como un sentimiento. Es como que quisieran sentir una fuerte emoción, como una especie de escape emocional, para que entonces puedan decir, sí, ahora sí conozco la voluntad de Dios. Hay otras personas que lo plantean desde el punto de vista lógico, son sus mentes más lógicas, entonces están buscando, vamos a decirlo así, de una manera metódica, de una manera mecánica. Lo que están buscando es como que alguien les dé una fórmula, una receta, algo así como un libro que diga 9 formas de conocer la voluntad de Dios para su vida. Bueno, es muy típico, sobre todo en los autores, sobre todo norteamericanos, cuando tú vas a las librerías cristianas y de pronto descubres 7 maneras de hacer no sé cuánto, 8 maneras de hacer no sé qué, 6 maneras de no sé qué. Bueno, algunos lo quieren plantear de esa manera tan lógica, quieren aplicar como una receta. Pero os voy a decir una cosa, la voluntad de Dios no es una receta. Además, cuando uno entiende un poco de cocina, te das cuenta a veces de que las recetas, aunque evidentemente los chefs las explican de una manera increíblemente metódica, sería muy normal escuchar a un chef decir, el aceite tiene que estar a tal temperatura y tienes que meter lo que vas a freír 3 minutos exactos. Lo sacas y lo tienes que poner sobre un papel para que el aceite, la grasa, se quede pegada en el papel. Pero eso no quiere decir que si tú nunca has probado esa comida te vas a encontrar con un problema. Y el problema no es otro que cuando no hemos probado una comida es muy difícil que a través de una receta tú puedas dar con la tecla. Porque está el problema de la sazón, es decir, cuánta sal, y te dicen una poquita de sal. Pero claro, para ti, ¿qué es una poquita de sal y qué es para el cocinero? Porque yo a veces veo vídeos de cocina que dicen una cucharadita de sal y está el cocinero echando sal ahí que dices tú, man, la cuchara del cocinero es casi de servir, porque yo con una cucharadita echo un poquito de sal y ya se ha terminado la cosa. Y luego pone media cucharadita de orégano o de comino y va cayendo ahí el comino que dices tú, si ha echado medio bote de las especias del comino. Es decir, todo es muy relativo. Entonces una fórmula no es suficiente. Hay otras personas que le quieren dar un enfoque mágico al tema de la voluntad de Dios. Entonces están esperando una señal fantástica en el cielo, que lo escriba en el cielo casi podríamos decir, o que Dios de pronto le llame por teléfono o le mande un WhatsApp. Algo así algunos están esperando. ¿Qué es lo que pasa? Que todas estas formas finalmente a lo que nos llevan es a una frustración y que perdamos el punto de vista de la voluntad de Dios. Porque hermano, la voluntad de Dios ni es un sentimiento, no es una fórmula o algo por lo que Dios quiere que nos sintamos frustrados o temerosos. Entonces, ¿cómo sé yo? ¿Cómo sé yo que estoy escogiendo el camino correcto? ¿Cómo sé yo que estoy permitiendo que Dios me dirige por el camino correcto? Bueno, pues la Biblia nos dice, de esto va el estudio de hoy, 4 cosas que podemos hacer. 4 cosas. La primera, reconocer que necesitamos dirección. Cuando no reconocemos que tenemos una necesidad es muy difícil avanzar en las cosas. Segundo, pedir la fe para ser dirigido. Tercero, escuchar la respuesta de Dios. Y cuarto, confiar en Dios cuando no entendemos. Bueno, pues empecemos por la primera cosa, reconocer la necesidad de ser dirigidos por Dios. Y esto, vamos a ser sinceros, esto es muy complicado para los hombres. Es gracioso que quiero recordar en un libro de hace años muy famoso, los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Algo así en español el libro. Ahí se dice, un poco en tono gracioso, que los hombres nunca preguntamos por una dirección y las mujeres no saben interpretar los mapas. Qué suerte que llegó el GPS. El GPS.
seguramente mis hermanos latinos lo dirán en inglés, GPS. Bueno, el GPS nosotros le decimos GPS en español. Qué gracioso era cuando uno tenía que recorrer las carreteras, los caminos, y no teníamos el famoso GPS. Entonces uno llevaba mapas. O otra opción era enlazar puntos a los que tú tenías que ir llegando hasta que llegabas al final. Entonces tú te hacías una lista de por los lugares que tenías que ir pasando y dónde te tenías que desviar en la carretera. Pero al final llegaba uno a los sitios y te perdías. Y los hombres nos tenemos que perder mucho para preguntar. A los hombres nos cuesta mucho ser dirigidos. Esa es la realidad. Y tenemos que empezar por ahí. Curiosamente, las ovejas por naturaleza se extravían y se salen del camino. Necesitan un buen pastor, al igual que a nosotros. Y nosotros también nos descarriamos. Fijaros lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Fijaros lo que nosotros, para que veáis cómo la liturgia nuestra está totalmente basada en la palabra del Señor. Dice, cuando hacemos la confesión, fijaros lo que dice, a ver a qué os suena. Dice, por eso con humildad y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. ¿Te suena a lo que acabamos de leer al profeta Isaías capítulo 53 versículo 6? Esta es la verdadera razón por la que no queremos conocer la voluntad de Dios. La verdad es que muchas veces, sencillamente y sin más, vivimos creyendo en Dios, pero no reconociendo que tenemos que seguirlo. Porque en el fondo lo que queremos es seguir nuestro propio camino. No queremos admitir que necesitamos una dirección o una guía. Las ovejas, en el mundo natural, que venimos hablando mucho acerca del tema de las ovejas, ayer hablamos también lo que era una oveja abatida, hoy vamos a hablar que las ovejas no tienen buena visión, entonces no pueden ver de lejos. Si os fijáis, incluso hasta caminan con la cabeza inclusive mirando muy hacia el suelo. Así que en lugar de decir que está ciego como un murciélago, pues tendríamos que decir a lo mejor está ciego como una oveja. Ya que, como digo, las ovejas no pueden ver de lejos. Por eso, en un camino, esto es interesante, en un camino, la oveja no sabe si le va a llevar a un precipicio o va a un incendio. De ahí la necesidad de un pastor. Un pastor al que siguen y el cual las dirige. Podemos mirar vídeos en el Facebook o en YouTube y nos vamos a dar cuenta de la manera tan bonita en que las ovejas siguen a sus pastores. Y te vas a dar cuenta de que normalmente el pastor siempre va al frente y las ovejas van detrás de él. Y te vas a dar cuenta de otro detalle también, que el pastor casi siempre tiene un perro pastor. Un perro pastor, mira la palabra. Y a lo que se dedica el perro, ¿sabes a qué es? Te voy a dejar que lo veas en internet, no te voy a... Mira para qué sirve un perro pastor. Vas a ver qué interesante. Y bueno, esto es lo que nos pasa también a las personas. Somos identificados como ovejas. Por eso dice David, el Señor es mi pastor. Y él está diciendo a Dios que él es pastor. Dios se está identificando a sí mismo como la oveja. Por eso también dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado, las dos herramientas del pastor. ¿Qué sucede? Pues sucede que los humanos no podemos ver el futuro. Igual que las ovejas no ven de lejos, los humanos no vemos el futuro de lejos, no sabemos verlo. Pero es que Dios nos ha hecho de esa manera. Nos ha hecho de esa manera para que, por mucho que lo intentemos, y mira que el hombre lo intenta, el futuro no se sabe ver. En la crisis económica del 2007, ningún economista supo predecir lo que iba a pasar. De pronto surgió y de pronto pasó. Lo que está pasando con la pandemia, aunque ya sabemos que algunos ya dieron algunos toques al respecto, lo cierto y verdad es que la sensación que tenemos es que ningún país se ha preparado para lo que venía y ahí seguimos, por lo que se ve con poca preparación. Así que
Igual que las ovejas, nosotros no podemos ver el futuro y entonces ¿qué nos pasa? Que tropezamos, nos equivocamos, nos salimos del camino. Dice el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Fíjate qué curioso la sabiduría de Proverbios. Hay un camino que a nosotros nos parece que está bien, que nos parece que está derecho, dice, pero su fin es camino de muerte. Así que, aunque hemos tomado una decisión, a nosotros nos parece correcta, pero finalmente a lo mejor no lo es. Algunos caminos, tristemente además, no tienen salida, porque no llevan a ninguna parte. Por eso nos es fácil desviarnos. Así como las ovejas se desvían por no ver el futuro, nosotros haremos lo mismo y tropezamos. Pero el primer paso, hermano y hermana, es que lo admitamos y le digamos hoy al Señor, Señor, necesito tu ayuda. Tenemos que decirle al Señor, Señor, necesito tu ayuda. Hay personas que dicen que Dios nunca habla. La verdad es que tal vez no quieran que lo haga. Piensan que no necesitan dirección, que lo saben todo. Dice el Salmo 25, versículo 9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos en carrera. A los mansos enseñará su carrera. Esto nos lleva a la segunda cuestión, pedir la dirección con fe. Porque la Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es decir, podemos pedir, podemos buscar, podemos llamar, podemos pedir y Dios quiere que aprendamos a pedir. La oración, parte de la oración tiene esto, pedir. Pero a veces no nos hemos dado cuenta de que la oración no solamente es hablar, tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a silenciar nuestros pensamientos y dejar que vengan los pensamientos de Dios. Dice Santiago 1 también, nos dice cómo se puede obtener la sabiduría. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, Dios está dispuesto a darnos sabiduría. Dios lo quiere hacer. La pregunta es, ¿le has pedido alguna vez a Dios no esperando recibirlo? A veces podemos estarle pidiendo a Dios cosas, pero en el fondo no las queremos recibir. Comenzábamos el oficio en esta tarde hablando de que Dios nos dé la gracia de servirle. Cuando pensamos en hacer la voluntad de Dios, casi siempre lo vemos como algo difícil, como algo complicado. Sin embargo, Pablo le dice a los Romanos, capítulo 12, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. No es desagradable. Ahora, eso no quita que la voluntad de Dios sí nos va a sacar de nuestra zona de confort. Vivimos la vida muy tranquilos, sin grandes alteraciones. ¿Y si Dios nos llamara a su servicio? ¿Alguien se acuerda a Pablo y a Bernabé en Antioquía de Siria? Estaban allí adorando al Señor, ministrando a Dios, en adoración, en una bendición. No hay bendición más grande que estar en la presencia del Señor. Y ahí estaban Bernabé, Saulo, estaban adorando a Dios, posiblemente con sus manos levantadas, sintiendo la presencia de Dios de una manera especial en sus vidas. Y en medio de esa tranquilidad y de esa quietud, de pronto el Espíritu Santo habla y dice, separadme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que yo les he llamado. Y a partir de ahí le cambia la vida a Bernabé y a Saulo.
porque a partir de ese día se convierten en los primeros misioneros encomendados por el Espíritu Santo y salen a evangelizar prácticamente toda la tierra conocida del Mediterráneo. Pablo tuvo que recorrer miles de kilómetros cuando no había ni aviones, ni coches o carros. Cuando no había carros, me refiero a la manera en que le llaman en Latinoamérica al coche. En España coche es un carro. Para nosotros carro en España es el que va tirado de caballos. En Latinoamérica el coche es el que va tirado de caballos. Ahí se usan las palabras, por eso digo las dos para que lo entendamos. Pablo y Bernabé estaban en su zona de confort ahí como ministros en Antioquía y de pronto tuvieron que empezar a recorrer los caminos. Y cuando uno lee Segunda de Corintios, el relato que hace Pablo de todas las vicisitudes que tuvo que pasar en su ministerio, ¿cómo el mismo Pablo puede decir que la voluntad de Dios es agradable y perfecta cuando tuvo que pasar por tantas vicisitudes? Es decir, que hacer la voluntad de Dios también supone salir de nuestra zona de confort. Y hermano, hay tantos cristianos que no están dispuestos a salir de la zona de confort en la que viven y ponen 1001 excusas. Hasta le echan la culpa a otros, a sus pastores, a las iglesias, a los líderes, cuando resulta de que el problema es ni más ni menos que no quieren salir de la zona de confort. Por eso, al principio de este oficio yo decía que Dios nos dé la gracia de la convicción de que lo servimos a Él y que siempre lo vamos a servir, haciendo cosas buenas. Y esto nos lleva al tercer punto. Tenemos que aprender a escuchar la respuesta de Dios. En un tiempo, curiosamente, en que nuestras casas, la mayoría de nuestras casas tienen, en el mundo occidental, tenemos wifi, tenemos radio, la radio ya casi nadie la escucha, tenemos televisión. En este momento, seguramente donde tú estás, vas con un móvil, un teléfono celular, un teléfono móvil, decimos aquí en España, en tu bolsillo y estás recibiendo constantemente señales para que tú estés conectado. Estás recibiendo datos, te sirve para comunicarte, o sea que estamos en el tiempo de la comunicación. Ahora bien, pensando, para entenderlo un poco, cuando uno configura su teléfono celular, tiene que configurar la empresa la cual te facilita los datos para que tú puedas estar conectado. Mientras tú no configuras la empresa, que ya en la mayoría de los móviles es algo automático, tú no tienes datos en tu móvil, con lo cual no tienes conexión, no estás conectado. Antiguamente, a veces sí había que meter los datos para que te pudiera conectar. Hoy ya se hace de manera automática. Bueno, ¿qué es lo que nos pasa? Dios nos diseñó a nosotros para que pudiéramos escuchar su voz. Es decir, dentro de nosotros, de una manera natural, llevamos un sintonizador de la voz de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que si Él nos hubiera creado sin eso, no podríamos escuchar la voz de Dios. Pero es que si nos hubiera creado sin eso, en realidad ni siquiera seríamos humanos. Porque de todas las criaturas que Dios puso en la tierra, solo los humanos tenemos la habilidad de sintonizar a Dios y oír lo que Él dice. Ahora, dicho esto, entonces, ¿por qué no oímos a Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de por qué no oímos a Dios? Yo voy a daros 3 razones. La primera, porque tenemos el receptor apagado. Es decir, tú nunca has establecido una relación con Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, restablecer nuestra relación con Dios, tener tiempo con Él, hablar con Él, orar. Segundo, nunca estás cerca del receptor, es decir, nunca lo escuchas. Pareciera, yo recuerdo cuando Jesús le dijo acerca de la manera en cómo oraban alguna gente de su tiempo, Jesús dijo, vosotros no seáis como ellos, que repiten y repiten y repiten la misma cosa al orar. Hacen repeticiones que no sirven para nada. Pareciera que para nosotros orar necesitamos estar hablando. Mientras hablamos, oramos.
Cuando callamos no oramos. Y hemos perdido la dimensión de entender que la oración no es un monólogo en el que solo uno habla, es un diálogo. Es un diálogo. Entonces tenemos que aprender a decirle cosas a Dios, por supuesto, pero también tenemos que aprender a escuchar lo que Él nos quiere decir. Y por último, también podemos estar en un canal equivocado. O como diríamos en el lenguaje de los móviles, no estamos conectados a la empresa adecuada, estamos conectados a otra empresa. Por eso no podemos recibir los datos. Fijaros que Job 33, versículo 14 dice estas palabras. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. ¿Por qué no entiende el hombre? Y aquí nos vamos a plantear otra pregunta. ¿Cuáles son los canales que usa Dios? Y con esto vamos a ir ya hoy terminando. Dios nos habla de muchas maneras. De hecho, Hebreos comienza diciendo, habiéndonos hablado Dios de muchas maneras por los profetas, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Cuáles son las maneras que Dios usa para hablarnos? Bueno, la primera de ellas, a través de la Biblia, la palabra de Dios. La mayoría de la dirección, la mayoría de los consejos para poder vivir según la voluntad de Dios los vamos a encontrar en la Biblia. Dios nos dice que la vida es como un viaje y nos ha dado el mapa. ¿Cuál es el mapa? El mapa es la Biblia. La Biblia no es simplemente un libro de historias. La Biblia es un libro de instrucciones. De hecho, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, en hebreo, lo hemos dicho en alguna ocasión, es la Torá, el Torá. Torá. Torá significa en hebreo enseñanza o instrucción. Entonces, ¿la Biblia qué es? La Biblia es la enseñanza, la instrucción para la vida. Bueno, ¿qué necesitamos hacer entonces si queremos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida en muchos temas? Pues el camino es tan fácil como leer la Biblia. Así que mi recomendación para que comiences a leer la Biblia todos los días, no solamente cuando te acuerdes, todos los días. Además también te voy a recomendar algo. Esto parece que estamos en un anuncio publicitario. A lo mejor me tendría que haber puesto de acuerdo con alguna sociedad bíblica para hacer recomendación de una buena Biblia. Y a lo mejor algún dinerillo me llevaba yo con esto. Recomendación, cómprate una Biblia con las letras grandes. Letras grandes. Porque si te pasa como a mí, que tienes que llevar gafas, y lees en una Biblia de letra pequeña, cuando lleves 5 minutos la vista se te cansa. Y ya se te quita la gana de seguir leyendo. Si no tienes disciplina para leer, que es la mayoría de la población, en una Biblia de letras pequeñas te vas a cansar enseguida. Entonces, ten una Biblia, invierte, es la mejor inversión que puedes hacer. Yo no sé cuánto cueste una Biblia en Estados Unidos o Latinoamérica. Aquí en España una Biblia buena es 50 euros, por ahí se va a ir la cosa, de letra grande. Para que te dé gusto leer, para que disfrutes la lectura y lo hagas todos los días. Así que te recomiendo que pongas en tu lista de próxima cosa a comprar una Biblia. Y ahora que se pueden comprar las cosas por internet, a lo mejor encuentras hasta una oferta y hasta te sorprende del precio por el cual la puedes comprar. Recomendación, cómprate una Biblia y léela todos los días. Vas a ver cuántas cosas vas a resolver en cuanto al diario andar en tu relación con Dios, que simplemente está escrito en la Biblia. Ni siquiera le voy a tener que preguntar a Dios porque Dios ya no lo ha dicho. Eso por un lado. Dios también nos habla a través de maestros. Maestros de la Biblia, personas que saben qué dice la Biblia, hombres de Dios. Y todos hemos podido experimentar, me imagino, alguna ocasión en la cual tú estás escuchando a una persona hablar de un determinado tema en la iglesia, por ejemplo. Tú no conoces a esa persona de nada, pero de pronto hay algo que esa persona dice que pareciera que tú sientes como que Dios te lo está diciendo a ti en particular. Esa es una de las maneras en que Dios nos habla también. Dios nos puede hablar a través
de otras personas. Y aquí, hermano, yo recuerdo el consejo de Pablo que dice: examinadlo todo y retened lo bueno. Dios puede hablar, dicho esto, a través de cualquier persona. No necesitamos grandes maestros. Dios puede hablar a través de cualquier persona si le abrimos el corazón a que Dios nos hable. La persona más sencilla de la iglesia puede decir una frase y esa simple frase resulta que a ti Dios te habló a través de esa frase. Muy importante que las personas que enseñen no manipulen. Es decir, manipular es cuando tú enseñas para conseguir algo propio personal. Y desgraciadamente vemos muchos predicadores que han unido la enseñanza de la palabra y la manipulación para ganar y ganar y ganar dinero. De verdad que yo no me imagino al apóstol Pablo diciendo algunas de las cosas que a esos predicadores dicen, que ni viene la palabra del Señor y mucho menos manipulando de esa manera. Ya Jesús nos dijo en su día: no podéis amar a dos señores. O amas a Dios o amas al dinero, pero las dos cosas no pueden. Así que eso también tengámoslo en cuenta. Tercero, Dios puede hablar también a través de inspiraciones, de ideas, presentimientos que le vienen a uno. Aunque recordar que aquí siempre podemos caer en dos extremos. Por un lado, el racionalista que no está dispuesto a que Dios le hable a través de cualquier cosa. Y luego el místico que pareciera que todo lo que ve le habla, Dios le está hablando a través de eso. Dios también puede usar, hermano, las circunstancias para hablar. Y aquí voy a decir una cosa que no es, hoy en día no es popular decirlo, pero es la verdad. Lo vemos en la Biblia. Dios también usa las situaciones dolorosas, las crisis, los problemas. Dios también usa esa serie de cosas para hablarnos a nuestra vida, para manifestarnos su voluntad. En cuántas ocasiones Pablo, en sus intenciones de ir a un determinado lugar, resulta de que no pudo porque surgió un problema. Cuántas veces Pablo, como venimos diciendo, sufrió de sus hermanos judíos persecución. Cuántas veces Pablo escribió las cartas, algunas cartas, estando encarcelado, estando preso. Es decir, que la vida tiene circunstancias difíciles, tiene problemas, y a veces Dios nos habla o nos dirige también a través de esas circunstancias. Lo que podemos sacar en conclusión no es ni más ni menos que, si lo piensa, Dios nos está hablando todo el tiempo. La Biblia, los maestros, las circunstancias, las inspiraciones que nos pueden venir de una manera personal. Así que, ¿de qué se trata entonces el asunto? El asunto se trata de poner oídos. Inclinar el oído. Hay que inclinar el oído. Fijaros qué curioso, me vaya a permitir que abra la Biblia en el profeta Isaías, en el capítulo 55. Este capítulo es uno de mis preferidos de la Biblia, de Isaías, precioso, una maravilla, todo el capítulo. Pero me vienen a la mente en este momento, para que veáis cómo Dios nos habla, en este momento no lo tenía preparado, me viene a la mente este pasaje que es muy interesante. 55, versículo 1, dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y ahora fijaros lo que dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Nos suena esto a algo de lo que está viviendo nuestra sociedad hoy en día? Dice: oídme atentamente. ¿Cómo tenemos que oír a Dios? Atentamente. Y comed del bien. Hay una relación entre oíd atentamente y comer del bien. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Vuelve a insistir el profeta. Vuelve Dios a hablar por el profeta diciendo: inclinad vuestro oído. Como cuando alguien no oye bien y tú le dices algo y de pronto hace así.
y pone el oído bueno, porque por este no oye, pero por este sí, y hace así, y se inclina. Inclinad vuestro oído a mí. Eso es lo que Dios quiere, inclínate, inclina tu oído, ponle atención, dice, y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Hay una relación entre el oír y vivir el alma. Pablo dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que, hermanos, fijaros si es importante que oigamos la voz de Dios. Dios está hablando todo el tiempo. Finalizo con lo último. Confiar en Dios cuando no podemos entender. Y esto pasa por reconocer que no somos dioses. No podemos controlarlo todo. Y eso pasa por asumir que va a haber, como he dicho antes, situaciones en las cuales tú no vas a entender el porqué. Me recuerdo de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, liberado, todos contentos, se van para el desierto y de pronto llegan a un sitio que lo que hay es el mar. Justamente llegan al mar y se enteran de que los ejércitos de Faraón han salido detrás de ellos para matarlos. Y entonces se encuentran en esta tesitura, el mar por delante y los egipcios por detrás para matarlos. Si se van por una cordillera que hay al lado no se pueden ir porque no hay camino y por el otro lado tampoco se pueden ir. Están completamente a merced de lo que pasara con el ejército del Faraón. En ese momento nadie sabía qué iba a pasar. Nadie lo sabía. Nosotros sí no sabemos la película de los 10 mandamientos, pero nadie sabía qué era lo que iba a pasar. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues fijaros que el Salmo 77 lo interpreta. Fijaros cómo lo interpreta el Salmo 77. Fijaros lo que dice. Dice, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y el camino, fíjate qué frase tan bonita. Y el camino que nadie conocía estaba allí. Dios sabía que había un camino cuando se abrieran las aguas por el que atravesarían en seco el pueblo de Israel. Nadie sabía que ese camino estaba ahí, pero Dios sí lo sabía. Así que, hermanos, tenemos que confiar que donde no vemos caminos, Dios tiene su camino preparado. Que donde no vemos posibilidades, Dios tiene posibilidades. Y recordar finalmente el versículo que hemos leído al principio, lo voy a recordar, que dice del Salmo 23, ayer decíamos, confortará mi alma, primera parte del versículo, y hoy hemos hablado de la segunda parte del versículo, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. El Señor nos va a guiar por senda de justicia por amor de su nombre. Y termino con un versículo que seguramente lo habremos escuchado en alguna ocasión, en el libro de Proverbios, que dice, lo voy a leer, Proverbios capítulo 3 dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es decir, hay cosas que no vamos a entender en nuestra vida hasta que lleguemos al cielo. Algunas las vamos a conocer cuando lleguemos al cielo, de hecho. Pero Dios quiere lo mejor para nosotros y Él nos lleva por sendas de justicia por amor a su nombre. Dejemos al Señor que Él nos guíe por esa senda. Dejemos que el Señor nos lleve siempre en su voluntad. Y yo quería cantar una canción para terminar este tema, una canción de agradecimiento, que habla precisamente de que el Señor nos ha tomado en sus brazos y nos ha dado salvación. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón y no sabré agradecerte
lo que has hecho tú por mí. Solo puedo darte ahora mi canción, mi canción. Y gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Y en la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Ante el trono celestial, por tu sangre tengo entrada, puedo entrar confiadamente ante ti, ante ti. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús. Y me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho tú por mí. Solo puedo darte ahora mi canción, mi canción. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias Señor, gracias mi Señor. Él nos lleva en su brazo y nos ha dado salvación. Qué maravilla la obra de Dios en nuestra vida. Y así ahora declaramos, hermanos, como cada noche decimos: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Oramos todos juntos ahora la oración que nuestro Maestro nos enseñó, diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido.
Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, hermana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues quedamos así despedidos. Un día más aprendiendo acerca del Salmo 23. Quedémonos con la palabra de la canción, que Él nos ha tomado en sus brazos y nos ha dado salvación. Así que dejémonos guiar por Él, por esa senda de justicia por las cuales Él nos quiere llevar. Y en ese dejarnos guiar con la gracia de servirlo a Él sobre todas las cosas. Amén. Que el Señor os bendiga. Hasta mañana.